Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Bueno, toca hablar de Lilith. Lilith pasará el próximo 26 de marzo a Escorpio y ahí reinará en su propio hogar. ¿Quién es Lilith? Lilith, primero que nada, es un punto matemático. Es un punto matemático que es el lugar más oscuro en la sombra de la luna, es decir, que es un punto dentro nuestro tremendamente profundo e inconsciente. Lilith tarda 9 meses en pasar por cada signo y representa una parte que duele. Detrás de cada Lilith hay una herida profunda, un rechazo profundo, un dolor, un dolor que desencadena una rabia intensa cuando eso que nos pide Lilith integrar, ver, no lo hacemos y lo continuamos rechazando. ¿Por qué? Porque Lilith en el mito fue la primera mujer de Adán que fue concebida de la misma materia que Adán. Ah, pero como es lo femenino, y vivían en el paraíso, la mujer, o lo femenino en realidad, Lilith, se encarga de llevar al hombre a su propia alma. ¿Y cómo lo hace? En el acto sexual, la mujer tiene el poder de llevar al hombre a reconectar con su alma. Y el hombre le teme a ese hecho porque necesita morir. Debe morir para entrar en ese lugar, en ese templo, en ese estado eh, de conciencia, porque reconectar con el alma es decir que Lilith lleva al hombre o a Adán a su propio proceso de radicamiento, de encarnación en el cuerpo, y ese proceso duele. Duele porque significa reconectar con todo lo que hay adentro. Es un proceso de integrar, de conectar con el alma y por lo tanto con todas nuestras heridas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el mito, en el acto sexual, Adán se siente atraído porque es la parte femenina la que atrae, ¿no? a esa reconexión, la que le conecta al hombre o Adán con su parte más, su naturaleza más intrínseca, su naturaleza más animal. Lo saca del pensamiento, lo saca de la cabeza y lo reconecta con su esencia. Entonces, en el mito, en el acto sexual, ¿qué ocurre? Que Adán siente esa atracción, esa pulsión, esa atracción irresistible por Lilith y al mismo tiempo un rechazo porque la ve como algo eh, desagradable. De hecho, en muchos textos aparece como que la encuentra, la define como de sangre y saliva, o sea, repulsiva y al mismo tiempo eh, irresistible, y la rechaza. Y Lilith, como es lo femenino sagrado, que no se rechaza a sí misma, sale del perímetro del paraíso, se autoexilia y ahí comienza la separación de lo masculino y lo femenino dentro nuestro, que eso representa este mito.
En el hombre se produce la herida profunda, en la parte masculina nuestra, ¿no? La herida profunda de abandono de qué? De nuestra parte femenina, de la sensibilidad, de la intuición, de la feminidad, del poder recibir. Todo lo femenino, el hombre, Adán, se siente abandonado por la mitad de su alma. Así lo describe en unos textos preciosos, ¿no? Y Lilith siente el rechazo y entonces escapa. Es el arquetipo del fugitivo. Las mujeres, lo femenino, escapamos permanentemente de esa parte porque significa conectar con una parte que no se puede controlar, que es salvaje, que es incontrolable, que nos lleva a sentir todo, que nos lleva de vuelta con nuestra parte más animal, instintual y al mismo tiempo tremendamente transformadora. Este mito representa esa escisión, el dolor de la separación entre nuestra parte masculina y femenina. Y Adán, al sentir ese abandono, se disocia y comienza a crear todo desde la mente. Y es lo que se llama el patriarcado, que es el masculino distorsionado. No es lo masculino, es lo masculino distorsionado, manipulado, eh, en el que hemos vivido hombres y mujeres hasta el minuto. Y Lilith representa el rechazo de esa parte femenina porque es peligrosa, incontrolable, porque significa una, algo que es insometible. Y de ahí que han ocurrido durante todo este tiempo eones, ¿no? El rechazo permanente a lo femenino a través de las casas de las brujas, a través de la segregación, eh, lo femenino como algo que es peligroso, que es rechazado, que hay que matarla. Lilith, en el mito, se la asociaba con una bruja, la come niños, con un demonio que era peligroso. Así se ha retratado en la cultura hebraica, ¿no? Que comenzó a distorsionar este tema ah, tan profundo que es justamente la unión de lo masculino y lo femenino dentro nuestro. Es volver a ese estado de andrógino interior que es retratado, de hecho, en la Génesis al inicio. Retrata como am, a Lilith y a Adán como uno solo, como un andrógino, que luego es separado. ¿Y qué ocurre? Que Lilith se autoexilia del paraíso y se va a vivir al Mar Rojo y a copular con los demonios. Demonios vienen de diamond, de diamantes. Lilith representa dentro nuestro nuestros diamantes, es decir, lo femenino sagrado, la abundancia, la riqueza, la compasión, la sensibilidad, la intuición, una inteligencia que es incontrolable, una inteligencia que va más allá de los sentidos, una inteligencia que está conectada con el corazón. ¿Y qué pasa? Que Adán se queda solo y Adán representa todo este humano, ¿no? Infantil que teme el castigo de Dios y por lo tanto prefiere someterse que desobedecer, porque teme el castigo de Dios. O sea, somos un humano infantil, niño. ¿Y qué hace? Le pide a Dios otra mujer. No puede ir en busca de Lilith y solucionar solo los problemas. No, le pide a Dios que le traiga otra mujer y le trae a Eva. Y Eva, en el fondo, es igual a Lilith, es lo femenino. ¿Y qué hace? Lo saca del paraíso. Pero esta vez cae, está hecho de una manera perfecta. ¿Para qué? Para que recaiga en la mujer la culpa de la salida del paraíso.
Pero ¿qué es esto, digamos? Es algo que habla de que lo femenino tiene la sabiduría. Lo femenino está conectado con la serpiente. Es la sabiduría de salir del paraíso para volver en conciencia, sabiendo quiénes somos, de salirnos del perímetro de paraíso a experimentarnos en la dualidad para volver reconectados y darnos cuenta que somos dioses creativos, creadores. Ese es el mito precioso, maravilloso. ¿Y qué está pasando ahora? Que luego de años, eones de exilio de lo femenino, de rechazo de lo femenino, Lilith es capaz de volver a sentarse en su trono de reina. ¿Por qué? Porque lo masculino en todos nosotros está madurando. Estamos yendo a una era, a un lugar donde somos responsables de toda nuestra vida. Estamos madurando, estamos creciendo, nos estamos convirtiendo en un adulto, y es decir, que puede volver esto femenino sagrado a reunirse dentro porque somos capaces de lidiar con todo, hacernos responsables, acoger, sostener este femenino que es la marea, siempre lo digo, es todo lo salvaje, es incontrolable, es insometible, es lo femenino sagrado, que vuelve para tomar su lugar dentro nuestro y en el mundo. Tomar su lugar, el que ha sido ah, distorsionado por todo este tiempo, ¿no? Temiéndole a la mujer, temiéndole a lo femenino en realidad, no a la mujer, porque este mito habla de esa integración en cada uno de nosotros. Eso. Ahora, Lilith, a nivel psicológico, representa. A ver, en el mito se la asocia con el demonio no por nada, digamos. ¿Qué pasa? Que esa parte nuestra que hemos rechazado porque queremos que ser aceptada por el miedo a la exclusión, por el miedo atávico a morir, porque encarnar a Lilith significa encarnar todo lo que está, lo que ha sido excluido y rechazado. Significa la muerte, porque significa la salida del clan, porque significa desobedecer, desobediencia. Y desobediencia en la psique de todos los humanos es igual a castigo, castigo divino y castigo humano. Eso ha sido, por lo tanto, quien encarna a Lilith en esta tierra, significa estar sola, temerle a la muerte, temer la exclusión del clan, de la comunidad, es decir, la muerte. Eh, por lo tanto, es un arquetipo dentro nuestro, el más potente, lo femenino más poderoso dentro nuestro, en nuestra carta natal, dentro nuestro, el femenino más poderoso y al mismo tiempo más difíciles de integrar justamente porque requiere valentía, requiere ir más allá del miedo a morir, ir más allá al castigo, ir más allá a todas las consecuencias que significa no rechazarnos nunca más. Significa seguir quienes somos, nuestra esencia. Eso significa Lilith. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la hemos rechazado y la hemos segregado a un lugar oscuro de nuestra psique. Pero como es un lugar tan inconsciente, es la parte más oscura de la sombra de la luna, significa que cuando emerge no la podemos controlar y se transforma en un demonio. ¿Y qué es un demonio? ¿Qué es Lilith? Emputecida, enyehuecida con nosotros, significa
autosabotaje, significa destrucción de proyectos, significa rotura de relaciones, significa autolesionismo, significa dolor. Cuando la rechazamos, se transforma en un demonio, pero contra nosotros mismos. Lilith, y esto lo he visto en muchos talleres, ¿no? Que he hecho, Lilith no está en contra del hombre, lo ama. Lilith está herida y se transforma en un demonio contra las mujeres, contra lo femenino, porque nosotras la hemos rechazado y nos hemos convertido en una mujer sometida, condicionada, que quiere agradar, que quiere ser incluida, que no quiere ser rechazada, sometida al hombre, sometida al patriarcado, atención, no al hombre, sometida al patriarcado, por ende al hombre, pero sometida a nosotras mismas, a esa parte que rechazamos. Nosotras somos quienes la rechazamos, porque ya se necesita mucho valentía para encarnar el arquetipo de Lilith. Es el arquetipo de la oveja negra, de la excluida, del clan, que va por su vida buscando su propia naturaleza, su propia esencia, sin traicionarse, sin rechazarse, incluyéndolo todo, guiada por su propia intuición y amando lo masculino, porque está unida a lo masculino dentro. Por eso es tan importante reconectar estas dos partes dentro, porque significa que nos transformamos en magos, en creadores. Cuando esto ocurre dentro, nos liberamos de todas las heridas en cuanto a relaciones, la codependencia, la compulsión, las proyecciones, las necesidades infantiles. Nos transformamos en el hombre y la mujer maduros dentro. Y cuando eso ocurre, nuevamente, insisto, no necesitamos fuera. Volvemos de alguna forma al estado de andrógeno interior, ese matrimonio alquímico interior, ese hierogamo, que es una sensación de completitud. Completitud. Y eso es a lo que vamos, porque eso significa libertad. Libertad para elegir quién dejó entrar en mi vida y quién no. Libertad para elegir si quiero estar con alguien o no. Libertad para seguir mi propia esencia. Libertad para no temerle a mi propio poder y a mi propia fuerza. Libertad para conectarme con la parte más salvaje, instintual, para conectar con la sexualidad sagrada. Y la sexualidad sagrada, por el amor de Dios, no es casi nada de lo que vemos ahí, por ahí, por ahí. Es algo sumamente profundo, es una reconexión de alma, es un camino de meditación y un camino hacia la iluminación a través de la sexualidad. Es la unión dentro primero, para que luego fuera se transforme en belleza, en arte, en amor, en compasión, en iluminación. Esa es Lilith. Y ahora entra Escorpio. Y esta va a estar muy poderosa en su propia casa, en su propio hogar. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a conectarnos con una ira tremenda, con el rechazo a la vida, todas las formas en que rechazamos la vida. Esa es Lilith en Escorpio. Yo rechazo la vida. ¿Y cómo la rechazamos? A través de la autodestrucción, a través de todo lo que significa manipulación, control, porque eso no es poder, eso es no a mi poder, a través de todas las formas de autodestrucción que ejercemos hacia nosotros mismos. Lilith en Escorpio está muy conectada con el meridiano de la sexualidad. De hecho, Escorpio está conectado con
los órganos sexuales, pero también con el meridiano del hígado, donde queda encapsulada, y ahí tiene que haber una gran transformación, una liberación de nuestro hígado, donde se resiente muchísimo una Venus, una Lilith en Escorpio, siente muchísima ira por todas las veces, y esto representa también el linaje de mujeres hacia atrás, que han sufrido la herida de la traición. Lilith en Escorpio o Lilith en casa 8 tiene una profunda herida de traición. Y esto significa que el hígado en todas nosotras va a estar muy, muy activado, activado también por los nodos que están en Virgo, Piscis, están en una cuadratura a Sagitario, que Sagitario también representa el meridiano del hígado, porque ahí están contenidas muchas memorias. Pero Lilith en Escorpio puede estar activando nuestro hígado, puede estar activando la herida de la traición. Aparece la herida, aparece el dolor de haber sufrido una traición. Y esto es también conectado con Lilith ahí en eh, todas las frustración y el dolor de no haber eh, tenido relaciones amorosas satisfactorias. Eso también es Lilith en Escorpio. Y entonces hay mucha ira reprimida porque hay mucho dolor reprimido. Esa es Lilith, dolor de represión. Y también se pueden estar activando todas estas memorias a nivel físico. Este tránsito es maravilloso. ¿Por qué? Porque están junto a una Venus que está yendo al inframundo, es decir, en retrogradación para reconectar con su propio deseo. Y esto nos lleva a que vuelvan relaciones del pasado. Con una Lilith en Escorpio, con una Venus retrógrado, van a aparecer muchas memorias de dolor en relaciones. Y sobre todo la herida de la traición, con Venus, con Lilith en Escorpio, y y la rabia, con una Venus también en Aries. La rabia puede activarse durante este tiempo de manera muy potente. La rabia, el control, la manipulación, el deseo de venganza. Una Lilith en Escorpio tiene mucho, mucho dolor, mucha rabia, mucha frustración y mucho deseo de venganza. Por lo tanto, se controla y controla a otros. Hay mucha manipulación en una Venus, en una Lilith en Escorpio. Y entonces este tránsito de Venus ahí en Aries nos va a estar conectando con relaciones pasadas, pero también con memorias que han quedado inconclusas y también memorias en el cuerpo, porque también, magnífica la sincronía, está el nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis, dos lugares más femeninos. Y el nodo sur en Virgo representa una tremenda purificación de las memorias celulares de dolor, una purificación, una higiene física del alma de algo muy profundo. Entonces pueden estar emergiendo memorias. Ya les digo que pueden haber heridas de otras vidas, ni siquiera nuestras, sino que responden a un linaje femenino que ha vivido esta experiencia. Y hay un dolor, por ejemplo, el dolor de la traición. ¿Cómo se siente? Es como un cuchillazo por la espalda. Quienes tienen aquí, y yo siempre lo digo, yo tengo a Venus, Lilith de la casa 8, y es un dolor que yo he revivido muchas veces en constelaciones, ¿no? De la traición. Y es como un cuchillazo en la espalda. Y ese dolor pensé que era parte de mi estructura, que ya era como parte mía, como tener el pelo. Y no,
lo he liberado después de mucho tiempo, un dolor tremendo en la espalda y en el corazón. Eso puede estar emergiendo a raíz de memorias celulares, de ni siquiera esta vida, ya de memorias que traemos para justamente liberar el dolor ancestral. Esta Lili también está conectada con mucho dolor, es como un rechazo a la muerte, perdón, un rechazo a la vida que también se manifiesta con mucho dolor en cuanto a abortos, a hijos no nacidos, a muertes prematuras, a, a mucho abuso a nivel sexual también. Es callar el abuso, reprimir la rabia, eh, muertes, abortos, mucho dolor conectado con la muerte. Y por eso es un rechazo a la vida. Y por eso tenemos que estar muy atentos de no autosabotearnos, de no conectar con ese apego al dolor, ¿no? Que nos puede estar conectando con esta Lilith, con todas esas memorias de dolor y conectar de alguna forma con la vida, con el placer, con el saber recibir, con el conectar con lo femenino. Ya la sincronía a nivel astrológico es magnífico para darnos cuenta de que es necesario poner lo femenino en un lugar. Y yo, por más que hablo y hablo con personas, no estamos en lo femenino. Lo femenino significa una rendición a la vida, un decir sí a la vida tal como es. Es un proceso de aceptación profunda de todo así como es y de nosotros también así como es. Es una rendición a la vida. Y eso es, rendirme a la vida significa comenzar a recibir todo así tal cual es. Recibir, recibir lo bueno y lo que no me gusta, recibirlo como un regalo. Ser receptivo significa recibir y es un sí a la vida. Todo lo que nos llega es preciso, perfecto para nuestra evolución. Es poder reconectar con el placer, con la vida, con el goce, con el no hacer nada y estar bien así, estar en relajo, siendo, no haciendo. Es desconectar ese mecanismo que nos lleva a ser productivos para sentir que somos valiosos, que sin ser productivos no existimos o no somos nada. Hay una profunda herida también de desvalorización en todas las Lilith, en todo el femenino, una desvalorización de solo ser, porque el patriarcado, que es este masculino distorsionado, nos ha llevado a eso, a hacer, producir, pero no somos eso, somos seres humanos, sintientes y con unas capacidades enormes. Y entonces esas capacidades, Lilith en Escorpio puede sacar todas nuestras capacidades psíquicas. Es el arquetipo de la bruja en toda su expresión. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos estar reconectando con nuestras capacidades psíquicas, de penetrar la psiqui del otro para poder comprenderlo. Esto requiere compasión y empatía. Porque si yo conecto con la psique del otro, significa que yo ya me conozco profundamente. Eso es Lilith en Escorpio, en no temerle a mi sombra, no temerle a mi dolor, bucear ahí, integrarlo, no rechazar nunca más el dolor en mi corazón, nunca más rechazar el dolor. Eso significa amarlo, sostenerlo, acunarlo. Eso significa no rechazar nunca más a Lilith en Escorpio. Y entonces se transforma en un poder psíquico enorme, que está conectado con la empatía y la compasión profunda. Yo te veo porque me veo. Yo sé tu dolor y lo conozco y lo honro porque he honrado profundamente mi infierno y mi dolor. Por eso te veo.
Por eso puedo penetrar en tu psique, si no es imposible. Y también todos los dones de sanadora. Este es un arquetipo de bruja y la bruja es un arquetipo de chamana, es decir, sanar a través de la conexión con la naturaleza, con las plantas, con las hierbas, con todo lo que es natural, naturaleza. Es la mujer reconectada con sus propios dones naturales, con los ciclos de la naturaleza, con hacerse cargo cuando está en cada ciclo. Eso es reconectar con nuestra esencia femenina y dejar de producir, porque no vinimos a eso. Vinimos a entregar y complacer nuestros dones. A eso vinimos. Y al servicio colocarlos. Bueno, esta es una primera parte de este arquetipo. Y también quería invitarlos porque el 26 de marzo no, haré un taller de Lilith en Escorpio y hablaré mucho más profundamente de qué se trata para cada signo, para cada Lilith. Enviaré a cada uno, a cada inscrito, ¿no? Un audio hablando de la propia Lilith natal, cómo activarla y cómo también se va a activar, qué parte se va a activar con este paso de Lilith en Escorpio. Hablaré por casas, qué significa cada rechazo, ¿no? Porque en cada casa y en cada signo hay memorias de dolor y de rechazo particulares que activan ciertas heridas, que activan ciertos linajes y que activan ciertas partes de nuestro cuerpo también. Haremos también un ritual de reconexión potentísimo con las tres partes más potentes, que es el arquetipo de la bruja, Lilith, el arquetipo de la madre, Eva, y el arquetipo del caballero, Adán. Dentro nuestros, cuando se unen, nos transformamos en personas íntegras, creativas, creadoras, autónomas, maduras, felices. De eso se trata. Bueno, es todo por hoy. Ya les contaré más que de este temazo que yo lo he vivido muy potentemente. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos.